el día en el que Steam la cagó por completo. Todo es culpa de los primermundistas que usaron VPNs de países del tercer mundo, principalmente Argentina, para abusar de los precios bajos que tenemos en Steam. Para los que no saben lo que es una VPN, les voy a explicar fácilmente. Desde tu computadora hay ciertos programas que te puedes descargar y en algún momento puede que enganches un programa VPN o proxy o lo que sea. Y lo que hace básicamente te conectas por un túnel hacia un servidor, que ese servidor lo que va a hacer va a modificar tu dirección IP externa diciendo de que sos de otro país o de otra región, que usas un ISP, que sería el proveedor de internet totalmente distinto, el lugar donde se ubica el ISP distinto. Básicamente cambia un montón de cosas y fue eso lo que estuvieron abusando los primermundistas. El usuario Mike Rose en Twitter decidió publicar un hilo en el que básicamente contaba de que unos primermundistas abusaban de, bueno, estar fingiendo ser argentinos para comprar un juego llamado Let's Build a Zoo a un precio súper bajo. Y les voy a mostrar el hilo a continuación. Déjenme contarles la historia sobre cómo un pequeño país llamado Argentina nos ayudó a nuestra Nintendo Switch lanzar a la fecha. No se puso. No sé muy bien en cómo traducir esto. Pero cómo es que básicamente lo impulsamos. Y ahí abajo continúa y dice: escribí Argentina en comillas porque no fue Argentina. ¿O sí? Tiempo para otro clásico hilo de la Nintendo eShop. Así que pusimos Let's Build a Zoo para que se haga el pre-order, que sea como la compra anticipada en la Nintendo Switch en el 22 de septiembre. Y me estaba sintiendo bien de esto. Ahí como que buena espina, perfecta para la Switch. Y dice, fue a la cama con, bueno, con o sea, como con ciertas pre-orders. Y cuando él se levantó y revisó las ventas, dice, oh, demonios, hay muchas preventas. Así, más o menos así andaba el pibe, básicamente. Así que hice un pequeño baile de victoria. Y eso que soy bueno en eso, puso entre paréntesis. Después chequé de dónde eran esas preventas, de dónde venían y... Ah, mmm, oh, mierda. El 85% de nuestras preventas venían de Argentina. Oh no. Dos mayores problemas con esto. Uno, obviamente no eran de Argentina. Solamente eran personas que lo que hacían era cambiar la región, cambiando su eShop, o sea, la región de la eShop, a Argentina para tener los precios más baratos posibles. Dos, ese precio más barato era de $1.50 debido a los cambios de moneda, o sea, la moneda regional, el precio regional, ya saben a qué quiero decir. Perdón por el tema ahí de abusar de los sonidos, pero es que no me puedo tomar muy en serio este hilo. Y así es como las cosas cambian. Los jugadores pueden ir a sitios como por ejemplo eShop Prices, ver los nuevos juegos y el precio más sucio y en qué regiones, y después eh, haber usado ciertas instrucciones exactas de cómo cambiar de región y comparar el juego para después a nada. Estuvimos pesadamente Feature Punch, que debe ser como
recomendado un poco en esos sitios. Oh, genial. Y el hilo continúa hasta la China, básicamente. Es recontra largo, como ya saben que cabeza de mal pensado. Y lo que están viendo en esta foto es de básicamente de cómo es que $60 gringos cambiaron de antes a después y la diferencia en porcentaje. Y les voy a mostrar que Argentina y Turquía son los peores y que Steam destrozó por completo el mercado básicamente. Ahí pueden ver de que la diferencia del lira turco es del 454%. Incrementaron una bocha en Turquía, pero con Argentina muchísimo peor. Y ahí pueden ver en donde dice ARS, que es la moneda argentina, subió un 485%. Y no olvidar de los impuestos con todo eso. Y básicamente haríamos un 500% con los impuestos contados, básicamente. Cabe aclarar que este gráfico se puede encontrar fácilmente en el Twitter de SteamDB, donde básicamente es toda una base de datos fundada en el 2012 por un usuario de Steam y en el que, pueden echar un vistazo, suele tener muy buenas publicaciones. Si bien los papanatas de Valve admiten que hicieron esto con Steam y le pusieron, crearon un artículo y dice, nuevos precios recomendados, así es, recomendado, para quien no escuchó, precios regionales. Básicamente ese es el título de esta publicación. Si la cambiamos, si la traducimos y cambiamos que sea inglés a español. Un hermoso ejemplo es que busquen Left 4 Dead 2 y revisen cuánto sale ahora. 765 pesos dice que sale, cuando hace pocos días, del 24 de octubre, salía 129,99 y en caso de descuento llegaba a salir 25,99, por lo que digamos que aumentaron un montón para un juego del año del palo y que la gente nomás lo compra para divertirse, haciendo así de que básicamente cuanto más caro sea, menos chances hay de que gente lo compre. En mi opinión personal respecto a esto es que básicamente no, no se aprovechen de otros países con pésimas situaciones económicas, principalmente si se encuentran en el primer mundo y se hacen pasar por tercermundistas para comprar juegos mucho más barato que en el precio original. Y sí, voy a decirles una cosa, Let's Build a Zoo está en Steam y acá tienen evidencia de lo que acabo de decir recién, está en Steam. Y aún así, Argentina es el país que lo tiene más barato en comparación al resto del mundo. Así que, ya saben, primermundistas, no nos caguen. No caguen a los demás, estúpidos. No caguen a los demás países, por favor. Hagan lo que de verdad tienen que hacer. Usen sus monedas. Usen sus propias monedas. No pueden ser tan estúpidos como para poder haber hecho algo de ese estilo. Y sí, me enoja mucho. No voy a defender a Mike Rose. No voy a defender a Valve ni Steam. Y sí, es hora de volver a lo que muchas personas se dedicaron antes de que Steam haga los precios baratos y accesibles para los demás: la piratería. Para terminar concluyendo con el video, diría de que hacer lo que vendría a ser el abuso con una VPN no lo veo para nada bien, principalmente si se trata de dinero de por medio, en el que básicamente haces ciertos pasos para comprar
algo a un precio que te sale mucho más barato que como te saldría sin la VPN activada. Así que eh, de verdad sean buenas personas y no se aprovechen de los demás países. Y si ya lo hicieron, no lo repitan. Háganme caso. Nos estamos ayudando entre todos si respetamos nuestros países y nuestras monedas, haciendo de que básicamente todos podamos sentirnos libres a la hora de comprar juegos y evitar de que todos los países sean perjudicados. Así que no sean malos, compren con sus monedas y eso es todo lo que voy a decir y me despido. No hubo saludo por, bueno, un motivo especial, no lo voy a mencionar porque si no se va a alargar muchísimo más el video. Así que me despido y hasta la próxima.